Pues la Comisión Europea propuso recientemente, como bien saben ustedes, un conjunto de medidas para ayudar a los productores de fertilizantes a hacer frente pues al alza de precios y tratar también de reducir la dependencia de las importaciones, ¿no? En un contexto que vivimos de escasez y de encarecimiento también, ¿no? Como consecuencia sobre todo de la guerra de Ucrania, ¿no? Bueno, pues ahora el ministro español de Agricultura, Luis Planas, también pidió a la Comisión soluciones alternativas a las ayudas de Estado. La reserva de crisis que mencionaron en la Comisión también está de 450 millones de euros para hacer frente a estos problemas. Y el sector de los fertilizantes, como saben, es clave para la productividad de nuestros campos. Y se encuentra inmerso en una situación compleja. Y para entender un poco mejor lo que está pasando en este sector y cómo todo ello afecta a nuestras producciones alimentarias y también, bueno, a todo lo que es nuestra cadena, nos acompaña Paloma Pérez, que es secretaria general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes, de ANFE. Paloma, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿cómo compite? Sí. ¿Cómo compite la industria de la Unión Europea y nuestra industria con otros grandes productores de estados terceros? Bueno, pues la industria europea está en clara desventaja frente a sus competidores de otros lugares del mundo, ya que por un lado carece de las principales fuentes de materias primas, tales como el gas natural o la roca fosfórica. Y además, por otro lado, está sometido a unas políticas medioambientales que son muy estrictas y que no tienen un paralelismo en otras regiones del mundo. Por ejemplo, nuestros vecinos países del norte de África, que no tienen estas políticas medioambientales, pues cuentan con depósitos de gas natural, como es el caso de Argelia, o con yacimientos de fosfatos, como por ejemplo Marruecos. Y en Europa dependemos de ellos para el suministro de las principales materias primas para la fabricación de los fertilizantes. ¿Y cómo le está afectando la guerra de Ucrania a la industria de los fertilizantes? Pues la guerra de Ucrania ha supuesto un agravamiento de una situación de crisis que ya había comenzado antes. Especialmente en el caso del gas natural, la guerra de Ucrania ha provocado un incremento desmesurado en el precio del gas debido pues a un desajuste entre la oferta y la demanda. Esto tuvo como consecuencia que algunas empresas europeas fabricantes de fertilizantes tuvieran que parar sus plantas productivas, ocasionando pues una reducción de prácticamente un 70% de la producción. Pero bueno, esperamos que el precio del gas pueda volver a niveles normales. Este verano. Sí. Y cuando baja tanto la producción, Paloma, los agricultores, se encarecen los precios. ¿Cómo reaccionan los agricultores a un mercado de estas características con precios elevados? Pues los agricultores son muy conscientes de la necesidad de aportar nutrientes a sus cultivos para poder garantizar sus cosechas, pero no obstante, dada la situación actual, en algunos casos pues se ha retrasado el abonado y esperan poder aplicar más productos en cobertera. En general se están ajustando las dosis de abonado y esto evidentemente afectará al consumo de fertilizantes y por supuesto con un impacto en el rendimiento de las cosechas. Sí, pero cuando baja el uso de fertilizantes por esta circunstancia o por otras económicas en un momento dado, que determinados sectores pues han tenido problemas de productividad y bueno, decía el agricultor pues fertilizar menos, ¿no? Entiendo que eso tiene consecuencias más allá de la propia economía de la explotación, ¿no? Por supuesto, evidentemente una nutrición insuficiente tiene consecuencias en el rendimiento de las cosechas. Y ya en España, precisamente, tenemos unos rendimientos inferiores a los de otros países debido fundamentalmente y en otros temas a la climatología, ¿no? Y de hecho, en España se necesita importar cereales de países terceros para cubrir la demanda. Por tanto, una menor producción agrícola en nuestro país pues implica pues una mayor dependencia del exterior y, en consecuencia, un mayor riesgo a la hora de poder garantizar la seguridad alimentaria en nuestro país. La Comisión Europea ha presentado unas medidas para ayudar a los productores. ¿Irían, por tanto, más en el sentido de reducir el consumo de fertilizantes, con lo cual empeorar la producción, o irían en el sentido de ayudar a que el fertilizante a toda la cadena, tanto a ustedes como a los agricultores, le rente más? Claro, ese es el caso. Evidentemente es necesario que el agricultor tenga disponibilidad de fertilizantes y, por supuesto, a unos precios asequibles, pero eso depende, evidentemente, de los costes de producción. Y es fundamental tener una industria fabricante de fertilizantes fuerte que sea capaz de suministrar fertilizantes a los agricultores y que no tengan necesidad de depender del exterior, ¿no? Y esa es la clave. Y dentro de las medidas se discutió en su momento y planteó la Comisión
para bajar los precios al agricultor de los fertilizantes, aumentar la oferta interna y para ello liberar fronteras, levantar medidas antidumping que tenían determinados países terceros, ¿no? ¿Esto qué consecuencias tendría? Entiendo que al final no se van a aplicar estas medidas, al menos por el momento. Bueno, ¿no? Con respecto a los derechos antidumping, pues estos son un instrumento europeo de protección frente a las prácticas abusivas de ciertos países que causan un daño injustificado a las empresas europeas. El establecimiento de medidas antidumping sigue un proceso muy riguroso de análisis y valoración de las prácticas desleales y de los daños ocasionados. Y en el caso de las medidas que se han fijado para algunos fertilizantes, la Comisión ha considerado hasta ahora que eran completamente justificadas y que su eliminación supondría un claro perjuicio para la Unión Europea. Además, implicaría un agravamiento de la difícil situación que ya están padeciendo las industrias europeas. Como he comentado antes, tienen que competir por ejemplo, contra Rusia, que tiene un precio del gas mucho más bajo y encima, además, pues compiten en una situación de absoluta deslealtad, ¿no? De unos precios desmesuradamente bajos y tal, y las industrias europeas pues no pueden competir contra ellos. Y la Comisión recientemente ha interpuesto un recurso, ha planteado que España no está gestionando adecuadamente la aplicación de fertilizantes nitrogenados al suelo, ¿no? Esto quiere, determinadas comunidades autónomas, no para toda España, ¿no? Sí. ¿Esto quiere decir que no alimentamos adecuadamente a nuestras plantas, que estamos produciendo problemas de exceso de nutrientes o cuál es la situación actual? Parece que la Comisión únicamente actúa de manera contundente para penalizar a los Estados miembros en asuntos que considera prioritarios, pero que desde luego no son tan relevantes para la población como puede ser garantizar la seguridad alimentaria. Esperemos que la Comisión tenga la misma contundencia a la hora de ayudar a los agricultores y al sector de los fertilizantes ante la situación que están viviendo. Pero bueno, volviendo al tema de los nitratos, en España en los últimos años se han hecho muchos esfuerzos para mejorar la eficiencia de la fertilización y en estos momentos no se puede decir que se estén aplicando dosis superiores a las necesidades de las plantas, sino más bien al contrario, como ya he comentado. Y luego, por otro lado, las empresas siguen desarrollando productos que ayudan a mejorar la disponibilidad de los nutrientes y a reducir las pérdidas de nutrientes. O sea que, y aparte, la designación de zonas vulnerables a veces se hace por unos criterios que no están muy justificados. Por ejemplo, se ha reducido la definición del límite para considerar zona vulnerable desde los 50 miligramos por litro a los 37,5 miligramos por litro en la última modificación del Real Decreto, y de esa manera se van a aumentar automáticamente las zonas vulnerables en España. Y eso no quiere decir que se hagan peor las cosas, sino que el límite que se ha fijado ahora es inferior. Y evidentemente esto supondrá un impacto negativo en la aplicación de los fertilizantes y en el rendimiento de las producciones agrícolas. Sí, porque al final hay también, por otro lado, el ministro estaba, por ejemplo, recuerdo hace una semana o dos, no me acuerdo muy bien, recomendando el uso de los purines y de los estiércoles del porcino, lo cual está muy bien y yo creo que es deseable por buena parte de los ganaderos, pero no siempre es fácil. Evidentemente hay que combinar ambos tipos de nutrientes, ¿no? Tanto los fertilizantes inorgánicos como los orgánicos, y de hecho ya las empresas del sector están desarrollando proyectos para obtener nutrientes a partir pues de este tipo de fuentes, ¿no? De estiércoles y de ciertos productos pues alimentarios, etcétera, ¿no? Y ese será el futuro. Pero en fin, sí, esperamos que al final no es tan fácil, porque cuando las zonas están súper protegidas, digamos que es verdad, zonas muy sensibles, incluso la aplicación de purines directamente no es factible en muchos espacios, ¿no? Evidentemente, y ocasionan en algunas zonas pues unas contaminaciones muy altas, ¿no? Porque se aplican de una forma pues poco correcta, ¿no? Pero bueno, en eso se está trabajando. Y ya para terminar, Paloma, hablamos siempre de soberanía alimentaria, de la importancia de controlar a nivel de autoabastecimiento, digamos, algo tan relevante como la alimentación en Europa, siendo la fertilización clave para la obtención de alimentos. ¿Hay realmente posibilidad o es un reto factible el que tengamos una soberanía también en el mercado de los fertilizantes y evitar circunstancias como las actuales?
Pues en las reuniones que hemos mantenido con el ministro de Agricultura, Luis Planas, él lo ha señalado y eso ha quedado muy claro, que para poder garantizar la soberanía alimentaria en nuestro país es necesario tener una industria de fertilizantes fuerte que sea capaz de suministrar el producto a los agricultores. Por suerte en España pues tenemos unas empresas que tienen plantas productivas repartidas por todo la geografía española y además pues están desarrollando diversos proyectos para pues diversificar la producción, para, como ya he comentado, para desarrollar productos que mejoren la eficiencia de la fertilización y además para obtener nutrientes de diversas fuentes, como ya he comentado. Y luego además para reducir la dependencia de, por ejemplo, en el caso del gas natural, pues hay un proyecto de la empresa Fertiberia para obtener amoníaco a partir de fuentes renovables y de esa manera evitar la dependencia del gas natural como hay en este momento. Uh-huh. Así que si seguimos en esa línea, pues y desde luego si la Comisión desarrolla algunas estrategias para apoyar tanto a los agricultores como al sector de los fertilizantes y para limitar el precio del gas, pues a lo mejor lo podemos conseguir. En eso estamos, ¿no? Yo creo que la Comisión es en lo que, o al menos en lo que debería trabajar, ¿no? Paloma Pérez, secretaria general de ANFE, pues muchas gracias como siempre por acompañarnos. Un saludo. Muchísimas gracias. Buenos días.